queramos o no las recomendaciones y el sistema está armado hace 30 años, pensando en luchar contra un lavado de activos que era derivado de un narcotráfico clásico, en donde el narcotraficante era una cabeza visible, sanguinario, que entre comillas ingenuamente usaba el sistema financiero para lavar. Eran los torrentes de dinero entrando, que fue la preocupación inicial. Eso está hoy totalmente reevaluado. Ellos aprendieron, nosotros no. Ellos se unieron, nosotros no. Ellos cooperan entre sí. Nosotros vemos a la BACRIN prestándole servicios de seguridad, de protección, de comercialización al narcotráfico, a la guerrilla. Ellos están unidos, nosotros no. Ni siquiera nos hablamos. Las instituciones ni siquiera nos hablamos. No solamente no compartimos información, sino que además nos la escondemos. Es una cosa de no creer. Y seguimos como si no pasara nada. Y la sociedad se nos está desmoronando. Tenemos una responsabilidad realmente histórica. El llamado hoy es a lo siguiente. Creo que esto no me cambió. Tenemos, como les dije entonces, un modelo clásico. Les ofrezco disculpas, veo que no salió el grafiquito, pero es muy fácil de visualizarlo. Tenemos un modelo clásico que se venía trabajando hace 30 años. En la UIAF teníamos fundamentalmente 3 etapas. Una etapa en donde está el sector de reportantes. Digamos, antes de eso, los 3 elementos esenciales de la lucha contra el lavado de activos son, primero, criminalización. Es una etapa ya superada. En Colombia tenemos los tipos penales adecuados, seguramente hace falta algo por mejorar, pero en esencia tenemos los tipos penales adecuados, tenemos al lavado de activos como un delito autónomo, hay países que aún no lo tienen, y tenemos todos los otros tipos penales que nos están ayudando. Segundo elemento fundamental del sistema, se llama responsabilización o responsabilidad compartida. El sector público no puede solo enfrentar la amenaza. Y ahí es donde entra inicialmente el sector financiero, que de lejos ha sido el sector que más comprometido ha estado, que más le ha costado estar ahí. Pero necesitamos ampliar enormemente esa responsabilidad compartida. El sector real está como si no pasara nada. Los demás sectores están como si no pasara nada. Esto es un trabajo de conjunto y de sociedad. Si nosotros no vamos a dar la lucha, sencillamente esto se nos va, vamos a atravesar la línea muy, muy pronto. Y el tercer punto en la estrategia global se llama centralización de la información. Se requiere una sola entidad que centralice la información para hacer un trabajo de inteligencia financiera que permita hacer la detección adecuada. Y esa centralización se llama unidad de inteligencia financiera. Por eso les hablaba al comienzo que la unidad de inteligencia financiera tiene una responsabilidad enorme en lo que estamos haciendo, en el sistema. Entonces, tenemos una etapa central que es la centralización de la información que la hace la UIAF. Una etapa inicial en donde están todos los sectores reportantes, fundamentalmente el sector financiero, notarías, automóviles, etc. Pero las esperanzas y el plan de acción que tenemos es crecer 700% en 2 años esos sectores reportantes. Vamos a trabajar con la Superintendencia de Industria y Comercio para crear unos nuevos sectores obligados. Estamos hoy trabajando con la Superintendencia de Transporte y Puertos. Vamos a crear obligados ahí, vamos a crear una nueva delegada en la superintendencia. La Superintendencia de Sociedades, ustedes lo han escuchado, está trabajando en la creación de reportantes. Necesitamos crecer por lo menos 700%
en los sectores reportantes. Esto no puede seguir quedando en manos del sector financiero, no los podemos seguir dejando solos. La sociedad tiene como un todo asumir esta responsabilidad. Entonces tenemos ese sector reportante, tenemos la UIAF y tenemos nuestro destinatario de la información, que es esencialmente la Fiscalía General de la Nación, por ser un sistema acusatorio. Tenemos también a nuestras homólogas en el mundo entero, tenemos unos acuerdos, podemos compartir información de forma segura al margen de los estados para efectos de la detección y los requerimientos judiciales que nos hacen a través de las policías judiciales. Digamos que esa es la cadena de valor básica. Era una cadena de valor que estaba basada en un flujo de información unidireccional. El sector reportante le enviaba a la UIAF unos reportes de operación sospechosa y unas operaciones objetivas, reportes objetivos. La UIAF lo recibía, el oficial de cumplimiento decía, cumplí. Funcionaba el SARLAF. La unidad cogía el ROS y la institución financiera dejaba el tema. La UIAF hacía el caso, lo difundía a la fiscalía y creía que había hecho su trabajo y se desprendía del tema. Y la fiscalía igual hasta llegar a la fase de la judicialización. Una cadena de valor totalmente segmentada, aislada, con un flujo unidireccional, que responde a lo que dijimos: no nos hablamos, no cooperamos y no estamos unidos. ¿Qué estamos haciendo en la UIAF desde noviembre del año pasado? Implementamos un sistema que nosotros llamamos SAB, que quiere decir sistémico, abierto y bidireccional. Muy rápidamente, ¿qué estamos haciendo con ese cambio de enfoque? Que creemos, ajustándonos a la presentación, el nombre de la presentación, que es la estrategia más importante que hemos adoptado. Si ustedes me preguntan cuál es la estrategia que tiene hoy la UIAF para combatir el lavado de activos, yo les contesto: el enfoque SAB. Un enfoque que tenemos probado en ejecución, dando unos resultados sin precedentes, logrando acción penal y logrando extinción de dominio por primera vez en el país de forma simultánea. Estamos haciendo acción penal y extinción simultáneamente. Sistémico, ¿qué quiere decir? Hay que concebir esta lucha como un sistema. Si el sistema, no las instituciones, si el sistema no produce resultados, es decir, si no hay acciones, fallos penales, y si no hay extinción de dominio, el sistema ha hecho un trabajo cuantificado en cero. La institución financiera pudo haber hecho lo mejor, la UIAF lo mejor, la Fiscalía lo mejor, pero si no hay sentencias es cero. Las cantidades de recursos que están en juego son enormes y los resultados son cero. Claro, hay sentencias muy importantes, hay fallos muy importantes, no estoy diciendo que sea totalmente cero, pero quiero que cojan la idea esencial. Porque estamos preocupados es por nuestra partecita y no por el sistema. Tenemos que preocuparnos es porque el sistema logre los resultados, no la institución. A eso llamamos sistémico. Abierto, necesitamos generar nuevos sectores reportantes, que fue lo que ya les hablé, y estamos interactuando todos los días con los organismos de inteligencia, Ejército, Policía Nacional, etcétera, etcétera, con las instituciones aquí sentadas. Esperamos que sean con todas, obteniendo información. No estamos sentados solamente esperando el ROS, en un enfoque, digamos, anterior reactivo, en donde la UIAF dependía exclusivamente del ROS. Hoy eso no es cierto, el ROS sigue siendo esencial, sigue siendo fundamental, va a ser muy importante, vamos a mejorarlo, pero hoy estamos usando fuentes de información adicional. Tenemos casos que hemos hecho
solo con fuente de información adicional. Y bidireccional quiere decir, por esencia, que es retroalimentación. Y es que el flujo de información en esas tres fases no puede ser unidireccional. Tenemos que generar retroalimentación. Tenemos que ser capaces, como lo estamos haciendo creo hoy con algunos de las instituciones financieras, de hacer estudios estratégicos en conjunto, de hacer tipologías en conjunto, de darles determinantes de riesgo para el lavado de activos, que era algo que nunca se había hecho. Estamos trabajando en conjunto, generando flujos bidireccionales. Y por el lado de la difusión, estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación en mesas de trabajo, en donde la UIAF difunde su información de inteligencia por fuentes no formales, artículo 205 del Código de Procedimiento Penal. Y en una mesa de trabajo, todos los días retroalimentamos el caso. Estamos madurando los casos antes de judicializarlos al 95%. Al 95%. Los casos están llegando fuertes y sólidos a la Fiscalía, de ahí los resultados que estamos obteniendo, porque hacemos un trabajo de maduración y de profundización al 95%. Solo cuando el caso está maduro, lo difundimos e inicia el trabajo con la Fiscalía. Trabajo que implica tener un analista sentado con el fiscal del caso, trabajando todos los días. Entonces esos son los tres elementos de los cuales les quería hablar y de los cuales yo los invito como instituciones que hagamos parte de un solo sistema y de una sola lucha contra el lavado. En el tema, por ejemplo, de corrupción, la UIAF hizo una propuesta, desafortunadamente no logró concretarse en el Estatuto Anticorrupción. Primero, ampliar el concepto de PEPs, de personas expuestas políticamente. Ese es un mecanismo ya, si bien importante, pero se nos está quedando en desuso, está siendo inane, no hay capacidad, porque los PEPs no están usando sus cuentas financieras para manejar los frutos de la criminalidad ahí. Y lo hemos visto en los últimos casos. Están usando figuras muchísimo más complejas que eso. Y por sobre todo, si uno entiende que el gran peso de la corrupción está en la contratación estatal, y si dentro de la contratación estatal el mayor peso lo tiene la contratación de obra pública, pues lo que debemos es incorporar a los contratistas como concepto de PEPs. Porque el problema es que los contratistas no los conocemos hoy. Un señor que hoy a las 12 del día está en el parque de cualquier municipio de Colombia, hoy, ahorita, aguantando hambre, en octubre va a ser el zar de la contratación de ese municipio. En octubre, le cambia la vida. Tipo que no sabía que hacer nada, que ni siquiera es profesional. Va a ser el zar de la contratación de ese municipio. ¿Por qué pasa eso? Porque no los conocemos. Necesitamos incorporar el concepto de contratistas al concepto de PEPs. El sistema financiero los tiene que conocer mejor. Tenemos que empezar a hacer un trabajo ahí. Nos hacen corresponsales, nos hacen lo que quieren, nos han hecho y no nos hemos dado cuenta. Segundo, incluir a los interventores de los contratos como sector reportante. ¿Quién es el obligado directo y principal para conocer las vicisitudes de un contrato en términos del manejo de los recursos, en términos del manejo del anticipo, del pago anticipado? El interventor. Necesitamos que los interventores reporten operaciones sospechosas a la UIAF. Entonces, tenemos una cantidad de medidas prácticas, digamos, estas son algunas de las que, porque no los quiero aburrir ya, algunas de las que estamos implementando.
Luchar contra el lavado de activos es, por esencia, luchar contra la competencia prohibida. Nadie más beneficiado que los empresarios, nadie más beneficiado que el sector real, pero hoy no están colaborando adecuadamente. Si asumimos que el lavado de activos es una falla del mercado, si asumimos que esa falla del mercado le introduce a la ciudadanía y a los empresarios un impuesto informal, lo primero que hace esa distorsión de mercado es generar una barrera de acceso. No hay empresario legal en el país ni en el mundo que pueda competir contra una organización criminal. Ellos no tienen restricción económica ni restricción presupuestal. Genera inmediatamente una barrera de acceso. ¿Cuántos empresarios legales no están por fuera de muchos mercados, dado que hay enormes cantidades de lavado de activos en ese sector? ¿Cuántos empresarios legales de ese país no han salido de mercados, dado que hay enormes cantidades de recursos de lavado? Si nosotros entendemos eso, como Estado, tenemos que asumir una responsabilidad histórica de luchar contra el lavado de activos. Muchas gracias. Y tenemos todos los otros tipos penales que nos están ayudando. Segundo elemento fundamental del sistema, se llama responsabilización o responsabilidad compartida. El sector público no puede solo enfrentar la amenaza. Y ahí es donde entra inicialmente el sector financiero, que de lejos ha sido el sector que más comprometido ha estado, que más le ha costado estar ahí. Pero necesitamos ampliar enormemente esa responsabilidad compartida. El sector real está como si no pasara nada. Tenemos una responsabilidad realmente histórica. El llamado hoy es a lo siguiente. Creo que esto no me cambió. Tenemos, como les dije entonces, un modelo clásico. Les ofrezco disculpas, veo que no salió el grafiquito, pero es muy fácil de visualizarlo. Tenemos un modelo clásico que se venía trabajando. Queramos o no las recomendaciones, y el sistema está armado hace 30 años, pensando en luchar contra un lavado de activos que era derivado de un narcotráfico clásico, en donde el narcotraficante era una cabeza visible, sanguinario, que entre comillas ingenuamente usaba el sistema financiero para lavar. Eran los torrentes de dinero entrando, que fue la preocupación inicial. Eso está hoy totalmente reevaluado. Ellos aprendieron, nosotros no. Ellos se unieron, nosotros no. Hace 30 años. En la UIAF teníamos fundamentalmente 3 etapas. Una etapa en donde está el sector de reportantes. Digamos, antes de eso, los 3 elementos esenciales de la lucha contra el lavado de activos son, primero, criminalización. Es una etapa ya superada. En Colombia tenemos los tipos penales adecuados, seguramente hace falta algo por mejorar, pero en esencia tenemos los tipos penales adecuados, tenemos al lavado de activos como un delito autónomo. Hay países que aún no lo tienen. Ellos cooperan entre sí. Nosotros vemos a la BACRIM prestándole servicios de seguridad, de protección, de comercialización al narcotráfico, a la guerrilla. Ellos están unidos, nosotros no, ni siquiera nos hablamos. Las instituciones ni siquiera nos hablamos. No solamente no compartimos información, sino que además nos la escondemos. Es una cosa de no creer. Y seguimos como si no pasara nada. Y la sociedad se nos está desmoronando.